Bueno, así que feliz aniversario a todos ustedes, feliz aniversario por cumplir, feliz aniversario por ser parte del Ministerio Hispano y ser parte de la tradición que tiene Emmanuel Bible Church. Que el Señor les bendiga. Bueno, yendo con la palabra y hablando de entrenar, así como Emmanuel lo hace, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el tiempo de entrenar. Vamos a ver por la Escritura, vamos a ver en Hechos, en el capítulo 16, del versículo 1 al 5, que había llegado el tiempo de entrenar, que no era suficiente ir y hacer un viaje misionero donde las personas se convierten al Señor Jesucristo, especialmente aquellos que tenían trasfondo gentil y que ha significado para la iglesia de Jerusalén y para toda la iglesia una reunión, un concilio, porque tenían que orientarles a estos hermanos cómo tienen que vivir su vida cristiana, porque tenían el conflicto de que algunos judíos cristianos decían que deberían de circuncidarse, pues el concilio de Jerusalén dice que no se circunciden, no es necesario que cumplan la ley, porque finalmente Dios les ha dado el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, el cual les capacita, el cual les posibilita, el cual les da el poder para vivir la vida cristiana, por tanto ya no tienen que cumplir la ley. Entonces no era suficiente anunciar el Evangelio, no era suficiente que las personas tengan el Evangelio del Señor Jesucristo en sus vidas, era necesario que estas personas, algunos de entre estas personas que eran creyentes, que se convirtieron al Señor, necesiten ser entrenados. Había llegado el tiempo de entrenar. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 5. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que se guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Padre bueno, bendice tu palabra. Y queremos orar esta vez por nuestra iglesia y por el ministerio que tú nos has dado, Señor, aquí en esta esquina, y que ahora cumplimos 50 años. Después de una historia larga de pastores que han venido a la congregación, ancianos que han venido a la congregación, diáconos que han servido en la congregación, líderes de ministerios, de diferentes ministerios, de varones, de mujeres, de niños, de jóvenes. Señor, te damos gracias por todos y cada uno de ellos, Señor, porque tú has permitido que vengan acá y te sirvan y así construyan lo que es Emmanuel Bible Church el día de hoy. Te damos gracias por el Ministerio Hispano, por ser parte también, Señor, de esta obra que tú has levantado en esta esquina. Te bendecimos y ahora te pedimos que tú nos guíes en tu palabra, en que el tiempo de entrenar ha llegado, el tiempo de preparar personas para el ministerio ha llegado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo hace algo especial. ¿Se acuerdan que antes tuvo un conflicto con Bernabé? Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero, pero el apóstol Pablo se opuso porque Juan Marcos había abandonado el viaje misionero en una cierta proporción, que el apóstol Pablo no estaba muy convencido de que él estaba preparado para un segundo viaje misionero. Pero Bernabé dice que sí deberían de llevarle, y entonces finalmente deciden ir en caminos separados. Y se van separados, y entonces allá el apóstol Pablo se va a Derbe y a Listra, y va con él también alguien que se llama Silas. Y el nombre latino de Silas es Silvano, por eso va a encontrar usted algunos libros, cartas del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribe. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, pero es su nombre latino, es como del apóstol Pablo, su nombre latino era justamente Pablo y su nombre judío era Saulo, ¿no? Entonces él utilizaba esto para que poder tener más fácil aceptación cuando predique la palabra del Señor. Obedecía a su libertad en Cristo de renunciar incluso a su nombre por causa del Señor para ser más aceptable a los otros y así anunciar la palabra del Señor. Entonces aquí vemos que Saulo o Pablo toma la decisión de dejar a Juan Marcos y ahora toma a Timoteo. Y entonces vemos una cosa interesante en este pasaje. Cuando llegan a Derbe y luego a Listra, y dice que encontró un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer que era judía, creyente, pero de padre griego. Pero dice que los hermanos daban buen testimonio de él. O sea, era el inicio del segundo viaje misionero.
Porque en el primer viaje misionero aparentemente es que Timoteo se convierte en Listra. Si usted ve la palabra del Señor, estudia un poquito más las cartas, va a encontrar que Timoteo se convierte en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y pues esta conversión de los gentiles había producido el concilio de Jerusalén, donde se les dice que los creyentes gentiles no deben circuncidarse. Pero entonces el apóstol Pablo toma a Timoteo, pero él lo circuncida, pero ahí dice por causa de los judíos. Así que este segundo viaje misionero se inicia con otras personas. No está Bernabé, tampoco está Juan Marcos, en su lugar está Silas y en el otro lugar del otro está Timoteo. Entonces, parece que Pablo quiere reemplazar a Marcos, a alguien al cual parece que él quería entrenar, pero encuentra que tal vez no es la persona que él debe entrenar, así que busca otro parecido a Juan Marcos, al cual puede entrenar, y encuentra a Timoteo. Y parece que Timoteo cumple con las condiciones las cuales el apóstol Pablo quería para ser entrenado. Y aparentemente Timoteo, después de convertirse en Listra, da un buen testimonio de lo que es la fe en el Señor Jesús. Seguramente se veía su calidad de cristiano y la gente de esas poblaciones hablaba muy bien de él. Solo que su papá era griego y su mamá era judía. Y esto era una cierta dificultad para cuando se llevaba la palabra del Señor, especialmente entre los judíos, pues los judíos no permitían que nadie, judío que no sea circuncidado, que no haya cumplido la ley de Moisés, se acerque a ellos para hablar la palabra del Señor. Un judío podría decir, ¿cómo tú me hablas de cumplir la palabra de Dios si tú eres el primero que desobedece la palabra de Dios? ¿Te has circuncidado o no? No. Entonces, ¿cómo tú te puedes atrever a hablarme de la palabra de Dios si tú mismo desobedeces la palabra de Dios? Esa era la perspectiva de los judíos. Así que el apóstol Pablo, para que no tengan ese argumento, aquellos que iban a escuchar la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo, de parte de los judíos, lo que hace, le dice, mire Timoteo, el concilio de Jerusalén ha dicho que no hay que circuncidar a los gentiles, y tú eres medio gentil, medio judío, porque tu mamá es judía, tu papá es gentil, aunque desde el punto de vista de los judíos se consideraría que Timoteo era un judío completamente. Y le dice, mira Timoteo, si queremos llevar la palabra del Señor, no queremos encontrar en cada población judía que nos digan que no eres circuncidado y que ya no nos escuchen nada del evangelio solamente porque tú no eres circuncidado. No es necesario que te circuncides, el concilio de Jerusalén ha dicho que no te circuncides, pero por llevar el evangelio a causa de los judíos, te vamos a circuncidar. Y bueno, aquí no dice cuánto se resiste Timoteo, no dice nada, lo único que dice es que lo circuncidó. Y él lo permitió porque sencillamente él quería que el evangelio del Señor Jesucristo se lleve a todos los lugares sin que se encuentre obstáculo en aquel que estaba hablando la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, a veces en la vida cristiana, muchos de nosotros tenemos que rendir y tenemos que renunciar a nuestra libertad en Cristo por causa del evangelio del Señor Jesucristo. Muchos dicen, dicen, los cristianos no toman, o los cristianos no bailan, o los cristianos no hacen esto o no hacen lo otro. No, tú quieres ser cristiano, vas a ser un abusivo. Hermanos, la verdad es que la palabra del Señor no prohíbe las cosas, pero lo que uno hace, renuncia a su libertad en Cristo para no poner tropiezo al evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia no habla que tomar una copa de vino es pecado, no dice eso, habla que el exceso es pecado. Pero si el tomar una copa de vino para mi hermano y predicar el evangelio es tropiezo, no tomaré vino jamás. No porque está prohibido, porque en mi libertad en Cristo lo podría hacer. Pero tal vez esa actitud mía, esa libertad mía en Cristo, puede servir como tropiezo para que mi hermano no vea en mí una persona que está usando su libertad en Cristo, sino vea en mí una persona que le causa tropiezo para alcanzar el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Amén? Por eso hay ciertas cosas que los creyentes hemos dejado de hacer, no porque nos prohíbe, sino por la convicción de renunciar a nuestra libertad en Cristo para ganar a otros para el Señor. Hermanos, a Timoteo le habían dicho, te vas a circuncidar. Hermanos, eso debe ser doloroso para una persona adulta. Pero para que eso en su vida no signifique tropiezo al momento de llevar la palabra del Señor entre el pueblo de los judíos del Señor, él accedió a ceder a su libertad en Cristo
para que eso no sea un obstáculo para presentar la palabra del Señor. Hermanos, a los creyentes, los que hemos conocido de verdad al Señor Jesucristo y tenemos su Espíritu Santo, no necesitamos que se nos obligue a no hacer las cosas. Nosotros las hacemos por amor al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas nosotros podríamos hacer en nuestra libertad en Cristo? Pero nos hemos puesto a pensar si eso no es un obstáculo para que otros vengan a la fe. Tu libertad en Cristo puede ser obstáculo, por eso muchos dicen, yo no quiero ser como los creyentes. ¿Por qué? Porque va a la iglesia y mira el tipo de vida que lleva. Mira lo que hace. Mira que cuando toma, mire que hay que recogerlo, está de 4 patas. Hermanos, mi libertad en Cristo puede ser tropiezo para otros. Entonces tendré que, como hizo Timoteo, tendré que rendir, tendré que suspender el uso de mi derecho, mi libertad en Cristo, por amor a la causa del Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ya hablaba de esto un poco más después, porque algunos hermanos tenían problemas con los sacrificados a los ídolos. Y Pablo dice, si es tropiezo para mi hermano, que yo no sé a quién lo han sacrificado esa carne en el mercado, pero yo me como nomás mi pasillada argentina, mi pasillada uruguaya. Pero para algunos hermanos es tropiezo, pero si para él es tropiezo que me coma un pedazo de carne, no comeré carne jamás, porque sinceramente no me interesa mucho la carne. Lo que me interesa es que la gente venga al conocimiento de la verdad. Puedo renunciar a mi estómago por esto. No es tan gran cosa. Puedo vivir nomás sin carne. Es mejor que viva sin carne, que viva con carne y luego, porque no tengo una convicción firme, no haya aceptado a Cristo, esté en el infierno para siempre separado del Señor. Pues aquí vamos en un conflicto entre lo que significa para nosotros, ¿qué es lo más importante para nosotros como hijos del Señor? ¿Amén? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Hermanos, lo cierto es que el apóstol Pablo estaba escogiendo a alguien joven a quien quería entrenar, aunque éste tenía un trasfondo mixto, griego y judío. O sea, la primera cosa de su entrenamiento a Timoteo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Para servir en la obra del Señor, tienes que quitar los obstáculos que pueda presentar tu vida al ministerio. Es lo primero que necesitas para servir al Señor. Quita los obstáculos que hay en tu vida. ¿Qué cosas son en tu vida que son observables por los demás y que van a hacer cuestionar tu vida cristiana? ¿Y que van a hacer cuestionar a los demás el ministerio? Quítalos primero. Es lo primero que hay que deshacerse si quieres servir. Amén. Pero hay ciertas cosas que nosotros podíamos hacer. Yo mismo, de verdad, muchas cosas podría hacer con mi familia. Pero no lo hago. No lo hago para que no sirva de tropiezo a mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Solo por amor al Señor Jesucristo. Entonces, esto estaba enseñándole el apóstol Pablo. Había llegado el tiempo de entrenar. Había llegado el momento de preparar a un líder como Timoteo y enseñarle que era necesario renunciar a cierta libertad que tenemos en el Señor Jesucristo, pero lo hacemos no obligados, lo hacemos por amor en el Señor Jesucristo, por amor al Señor. Y otra cosa importante que se ve en Timoteo es su buen testimonio. O sea que no era suficiente que él acepte renunciar a cierta libertad que tenía en Cristo, Timoteo, sino que era necesario que tenga buen testimonio. ¿Qué quiere decir buen testimonio? Quiere decir que todas las personas tengan una buena opinión de esta persona. Que no hay una persona que esté diciendo, mira el ejemplo que da, mira el mal ejemplo que da, mira las cosas que hace. Parece que hay algo que no está bien. Sencillamente tenía un buen testimonio Timoteo. Por eso calificaba para ser entrenado por Pablo para hacer el ministerio, la obra del Señor. Si usted aspira a ministerio, hermano, es necesario que tenga buen testimonio. Adentro y afuera. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aún cuando está manejando. Yo cada día veo cómo pierden los estribos los conductores. No son capaces de esperar un segundo. El de adelante no se mueve y bum, 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 ya le están dando. ¿Ve? Yo digo, ¿qué tan apurados andan? No esperan ni un segundo, hermano. Yo he estado ahí atento en la manejada. Pero el buen testimonio, hermano, se necesita.
se necesita en todo. Cuando manejes, cuando estás en la calle, cuando estás trabajando, cuando estás fuera de la... Ahí se necesita el testimonio. Porque aquí podemos venir sonrientes, con buena cara, con la mejor ropa, pero el buen testimonio se ve en lo que vivimos diariamente. Y este era Timoteo, tenía un buen testimonio. Entonces podemos decir que los creyentes maduros entrenan a jóvenes creyentes. Si usted es un creyente maduro, tiene que buscar a quién entrenar, a un joven a quien usted va a entrenar. Cuando llegó el pastor Michael Easley ha predicado un mensaje del Salmo del Hombre Viejo. Me ha encantado su sermón. Es la primera vez que yo lo escucho predicar a él, yo nunca lo escuchaba predicar antes a él. Es la primera vez que lo escucho, escucho hablar mucho de él, es un excelente pastor, ha predicado sermones que la gente hasta el día de hoy se acuerda, pero este que yo escuché me encantó. Cómo analiza la Escritura, cómo expone la Escritura, sencillamente me encantó. Pero él dijo lo siguiente, a veces uno de los problemas de la vejez es que la soledad, que estamos solos, llegamos a estar solos. Y dijo, uno de los remedios para la soledad es buscar mentorear a alguien. Eso dijo. ¿Por qué te sientes solo y hay un mundo de jóvenes que están necesitando quien les ayude a dirigir su vida? ¿Qué tienes que sentirte solo? ¿Por qué tienes que esperar que la gente venga a ti? ¿Por qué tú no buscas jóvenes para mentorearlos? Eso dijo él. Y eso mismo le digo a usted. Si usted es un creyente maduro, si usted ya está en la palabra, está usted fundado en la palabra del Señor, ya su fe está bien clara, conoce la doctrina, usted es maduro en su vida cristiana, busque a alguien joven y entrénele con la palabra de verdad. Amén. Porque los jóvenes están deseando que alguien les entrene, que alguien les guíe, porque hay cosas que uno tiene que decir. ¿Se acuerda usted cuando era más jovencito? Yo me acuerdo. Cuando estaba empezando mi vida matrimonial, cuando estaba teniendo mi primera hijita, segunda hijita, necesitaba algún consejo, pero a veces no había a quién preguntar. Pero alguien que ha vivido el doble de mi edad sí me puede hablar, sí me puede guiar, sí me puede decir, haz esto, haz lo otro. Mira, tampoco imponiéndome lo que tengo que hacer, pero pasándome la información, haciéndome pensar cómo puedo hacer las cosas en mi vida diaria. Y ese era el apóstol Pablo, no solamente para la vida diaria de Timoteo, sino lo que él estaba haciendo es entrenarlo para el ministerio, y los creyentes maduros deberían de buscar jóvenes para orientarlos en la verdad. Amén. Y es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Entonces, podemos ver también el versículo 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era griego. Entonces hemos dicho que a veces al creyente le toca renunciar a alguna cosa que legítimamente le corresponde en su libertad en Cristo. Amén. En este caso, Timoteo no tenía por qué ser circuncidado, pero lo hizo renunciando a su libertad en Cristo. Porque recuerda la resolución del Consejo de Jerusalén era que no se circunciden los gentiles, pero aún así lo hizo para no causar tropiezo a los gentiles. Hermanos, a veces nosotros tenemos que renunciar, decía, a algunas cosas que nuestra libertad en Cristo podemos hacer, pero no porque nos obligan, sino por amor a la causa del Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor nos juzgará y nos preguntará, ¿y tú por qué no has evangelizado? Señor, yo era un bailarín. Bailando nos va a meter al cielo el Señor. ¿Y tú por qué no has servido al Señor? Es que Señor, a mí me gustaba el vino. Con la botella de vino nos va en la cabeza. Y no has sido capaz de renunciar a tu libertad en Cristo para predicar mi palabra, nos va a decir. Algunos tienen muchas dificultades con esas cosas de la vida. ¿Por qué tú no has sido efectivo en el evangelismo? Es que de vez en cuando me gusta fumarme mi cigarrito, Señor. Mal pues. ¿Dónde está que crecemos y maduramos diariamente en la palabra del Señor? ¿Dónde está que maduramente dejamos esas cosas? No porque nos obligan, sino porque no queremos hacer tropiezo a la extensión del evangelio. Hermanos,
¿A cuántas cosas tenemos que renunciar en nuestra libertad en Cristo solo por causa de la predicación del Evangelio? Timoteo aceptó ser circuncidado por la causa del Señor. No tenía que haber sido, pero dijo, esto no va a ser tropiezo. Total, va a doler un rato. Voy a sanar para que estén tranquilos mis hermanos judíos. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos renunciar por la causa del Evangelio en nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar al lado que tal vez en nuestra libertad en Cristo pudiésemos hacer? Pero ¿cuáles son esas cosas que van a anunciar, van a ayudar el avance del Evangelio, mi hermano? Y por eso Pablo pensaba que Timoteo era el adecuado, porque él sí aceptaba que sea entrenado, que sea preparado para predicar la palabra, y él entendía lo que significaba el sacrificio personal. Si tenía que circuncidarse, lo hacía, dice Timoteo, y lo hizo. Entonces era la persona calificada. ¿Eres tú una persona calificada para llevar la palabra del Señor? O hay áreas en tu vida que todavía son intocables, que no se pueden tocar, que no se pueden rendir al Señor, porque crees que debes hacer uso de esas áreas de tu vida en tu libertad en Cristo. Sin embargo, ¿cuánto estás trabajando para el Señor? ¿Estás cumpliendo con Él o no lo estás haciendo? No sé qué áreas hay en tu vida. Sencillamente podemos decir que los creyentes, renuncian a su libertad en Cristo cuando ven que es necesario hacerlo. Y por último vemos acá en el versículo 4 al 5, dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hermanos, aquí vemos que estaban guardando la sana doctrina y creciendo. En esta parte vemos que esto era parte de la preparación de Timoteo para que haga la obra, que era necesario que renuncie a cosas en su libertad en Cristo. Y ustedes ven que aquí no encuentran ningún obstáculo después de renunciar a estas cosas que faltaban en la vida de Timoteo, no encuentran ningún obstáculo para ir en medio de las iglesias, ir en medio de los gentiles y de los judíos para predicar las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Esto quiere decir que una vez que uno se ha librado de esos obstáculos en su vida, que tiene buen testimonio, que ha renunciado por su libertad en Cristo, a su libertad en Cristo, de algunas cosas que tal vez quisiese hacer por amor al Evangelio, por amor a la obra del Señor, este hermano no encuentra obstáculo en su servicio al Señor. Pero cuando hay cosas en nuestra vida todavía que todos pueden mirar a la legua, decimos en español, cuando hay cosas que todavía en nuestra vida que obstaculizan que los otros vengan al camino del Señor, ese ministerio que queremos hacer no lo vamos a poder hacer, porque siempre va a haber alguien que nos esté señalando lo que está mal en nuestra vida, lo que no está bien en nuestra vida, nuestro testimonio que no está bien, que es cuestionable, nos van a estar observando. Entonces, por eso Pablo elige a Timoteo, porque él cumplía con estos requisitos de ser entrenado, porque él iba a admitir cuando necesitaba renunciar a su libertad en Cristo, como el caso de ser circuncidado o dejar cualquier otra cosa de su vida por la causa del Señor. Sabía que luego de estos requisitos, Timoteo iba a ser útil para predicar la palabra de Dios a cualquier ambiente y no iba a recibir ningún cuestionamiento en su vida. Y así fue. Y pasaron por las ciudades, dice, entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, dice, para que las guardasen. Así que las iglesias, dice, eran confirmadas en la fe, dice, y aumentaban cada día en número. Eso quiere decir que las iglesias crecían, se multiplicaban, saludables, porque aquellos que estaban dirigiendo, predicando la palabra del Señor, habían quitado los obstáculos de su vida, y entonces las iglesias crecían y avanzaban. Amén. Esto nos hace a nosotros libres de predicar el Evangelio y hacer el ministerio. Cuando no hay impedimentos que tenemos, ya sean espirituales o de testimonio, ya podemos libremente hacer el ministerio y la obra de Dios. La pregunta es, ¿cuáles son los impedimentos que tienes en tu vida y que necesitas arreglar el día de hoy para hacer la obra del Señor, especialmente para predicar el Evangelio? Hay cosas que realmente son impedimentos, hay cosas que tienes que renunciar tú en tu libertad en Cristo, hay cosas que necesitas de las cuales deshacerte para ser efectivo en el ministerio
y la obra crezca? Esta es la pregunta para esta tarde. Y dice que la iglesia del Señor recibía este mensaje de ellos de guardar la sana doctrina e ir creciendo. Hermanos, podemos ver que los creyentes renuncian a su libertad en Cristo, pero podemos ver también que los creyentes maduros entrenan a los jóvenes nuevos y creyentes para que estén preparados para el ministerio y les guían para que sean efectivos en el ministerio. Hermanos, yo quiero desafiarles. Si usted quiere servir al Señor y quiere ser entrenado, tiene que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas que puede haber en su vida que son un obstáculo para servir al Señor. Tiene que cambiar y después aceptar el desafío de ser preparado. Cuando hablamos de entrenar aquí, no solamente estamos hablando de un entrenamiento informal, estamos hablando de entrenar. No sé a cuántos de ustedes Dios les ha llamado para estudiar como debe ser la palabra del Señor. Estudiar en una institución académica la palabra del Señor. Dedicar su vida después de acabar su college, ir al seminario y tomar 3 años más de formación para predicar la palabra del Señor. Porque no es como en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos. En Latinoamérica uno acaba el high school y puede ir al seminario. Pero aquí en los Estados Unidos no es así. Para ir al seminario tiene que tener formación de college aquí. Eso quiere decir haber acabado una licenciatura, no sé cómo llama en cada país. 4 o 5 años de estudio. Y recién es admitido en un seminario aquí en los Estados Unidos. Cuando hablo de entrenar, estoy hablando a su corazón, de dedicar su vida no solamente a los ministerios dentro de la iglesia, sino a la obra del Señor. De decidir estudiar después de su college otros 3 años más para tener un entrenamiento formal para predicar la palabra del Señor. Porque hay muchas cosas que aprender. En el tiempo del apóstol Pablo, el mejor que tal vez manejaba la palabra del Señor en ese tiempo era el apóstol Pablo. Era con el que había que ser entrenado, con aquel que manejaba las Escrituras. Y no solo las Escrituras, sino también manejaba el cómo es vivir la vida cristiana. Y Timoteo aceptó ser entrenado por este hombre, por este apóstol del Señor. Hermanos, ha llegado el tiempo de entrenar. Y quisiera animarle a usted, si usted quiere prepararse para el ministerio, quiere educarse para el ministerio, tomar la palabra de Dios académicamente, para exponerla como es, como debe ser la palabra, pues le animo en el nombre del Señor. Y si es para servir en el ministerio, también le pido que usted piense que hay ciertas cosas que hay que retirar, a las cuales hay que rendir nuestra libertad en Cristo para servir en el ministerio del Señor. Amén. Quisiera ver que en nuestra congregación salgan muchos que estudien la palabra del Señor seriamente, que decidan servir al Señor y se preparen académicamente para predicar la palabra del Señor. ¿Qué bendición sería esto? Amén. Y esta no va a ser la excepción del ministerio. Pero por alguna causa voy a decirles, entre los latinos de Estados Unidos, es más difícil, he visto que es más difícil que vayan personas a prepararse a los seminarios. En mi ministerio en Latinoamérica, veía cómo cada año iban personas al seminario. Cada año. Pero aquí es bien difícil. Parece que la comodidad y el dinero nos hace pensar solo en vivir bien. Piense, ¿cuál es el obstáculo que no le permite servir al Señor? Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor. Gracias en este día. Señor, gracias por Pablo, que tomó a Timoteo para enseñarlo, reemplazándolo, Señor, a Marcos, pero que también posteriormente a Marcos, tú, Señor, lo has preparado para la obra. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque tú llamas a nuestro corazón y nos hablas a nosotros, Señor, que a veces tenemos que, Señor, rendir, Señor, nuestra libertad en ti que tenemos, Señor, por causa del Evangelio. Y te damos gracias. Tal vez muchos están pensando en una carrera en el futuro, en sus vidas, pero tal vez aún eso, Señor, hay que rendir por nuestra libertad en Cristo para estudiar tu palabra académicamente y exponer y predicar tu palabra, Señor. De aquí que tú levantes, Señor, hispanos en Cristo, personas que estudien en el ministerio, que vayan a los seminarios, Señor, que se entrenen y prediquen tu palabra, Señor, con propiedad, como debe ser. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.